Hola, buenas noches. Voy a esperar obviamente que se conecte alguien. Estoy hablando porque se graba, no estoy loco. Voy a esperar que se conecten los hermanos para comenzar la enseñanza del día de hoy. Vamos. Con música bajita. Buenas noches, Ángel. Dios te bendice. Gracias por tu puntualidad. A veces creo que, a la cuenta, a nosotros nos tarda en llegar la notificación de que hay transmisión de la iglesia. Y veo que tu teléfono es mejor que el de nosotros. Porque apenas nos conectamos y ya estás apoyando. Gracias, Dios te bendice. Igual a mi papá, gracias por apoyarnos. Dios te bendice, pa. Vamos a esperar un poquito más. Creo que les aparece en la pantalla el tema del día de hoy. Se me atoró la saliva. El tema del día de hoy es un poco difícil, es tedioso. Y la verdad me gustaría tener mucho cuidado al enseñarles esto, porque no es cualquier cosa. Okay, vamos a esperar que se conecten más personas. Creo que nada más está mi papá. Qué oso. Bueno, pero con uno basta. No me aparecen los números desconectados. Ojalá que sí haya. Y si no, pues se queda grabada la enseñanza. Vamos a ver. Si me escucho extraño me dicen o algo así, ¿no? Ok, 2 conectados. No me aparece en la pantalla quiénes son. 3 conectados. Si porfa me dicen. Bueno, mi papá ya, gracias a Dios, ya puso. Y Ángel. Si ponen un saludo o algo que decir, algo que preguntar antes de la enseñanza. Me gustaría mucho. Ojalá que se conecte Sujei, porque ella fue la que pidió esta enseñanza. Ya tiene un poquito de rato. Pero todo a su tiempo, obviamente. Vamos a esperar un poquito más. Tengo los ojos rojos, no sé qué. Acuérdense de compartir, porfa, en sus muros. Le ponen, pues, donde dice compartir. Si lo quieren mandar por WhatsApp, le ponen copiar enlace. Y después escogen la opción de WhatsApp. El contacto a quien vaya a mandarlo. Y pues ya envían, ¿no? Entonces ya comparten ahí vía WhatsApp a las personas que quieran que escuche esta enseñanza. Estamos 3 personas. Vamos a esperar un poco más. La verdad, agüita un poquito. Pero obviamente es el que todos tenemos cosas que hacer. O así, ¿no? Entonces ya cuando la enseñanza queda grabada, muchas personas la empiezan a ver. Pues se ve por los resultados que arroja la página. Vamos a esperar un rato más. Mientras le voy a subir a la música para que entremos en el ambiente del Espíritu Santo, obviamente. Bueno, al menos está Jessie, mi esposa. Gracias. Ya nos llenó de corazoncitos la vida. Pues, qué feo. El tema del día de hoy es súper genial y no veo muchos conectados.
Al igual es para los que estamos conectados nada más. Te repito, no pasa nada, o sea, la enseñanza se queda grabada. De todas maneras ya estoy subiendo a mi canal de YouTube las enseñanzas. Obviamente no tienen casi vistas, pero más de alguien obviamente le funciona y aprenden. Bueno, ya que mis papás siempre están conectados, si quieren proponer un tema, obviamente escríbanle ahí para que se haga bulto. Escriban el tema que tengan dudas y obviamente como esta enseñanza va a ser como de 2 o 3 partes, pues a la que sigue le damos al tema que ustedes escojan, el que ustedes quieran. Obviamente tengo que estudiar la palabra y preguntar al Espíritu Santo para enseñarles la verdad y cómo son las cosas. Si puedes compartir en mi muro, Jessica, por favor. La lab no me deja compartir en mi propio muro, que dice que no. No sé qué tenga que hacer para que pase eso. Ok, ya vemos 5. Creo que está mi suegra ahí. Es una enseñanza familiar hoy. Hola, Dios la bendice. Les presumo que ayer la mamá de mi esposa, mi suegra obvio, fue al templo a recibir del Espíritu Santo y eso nos da bastante gusto. Hola, Danari Chávez, Dios te bendice, gracias por conectarte. Igual tú veo que eres de las que nos apoyas seguido. Si gustas proponer un tema, podemos dar una enseñanza de lo que tú gustes los lunes. Y después de que termine esta serie de enseñanzas sobre lo que es el rapto, la segunda venida de Jesús, y también obviamente nos vamos a extender hasta los misterios de cuando Jesús establezca el reino aquí en la tierra. Entonces es una enseñanza muy profunda, muy muy difícil en el tema de que tenemos que hablar con mucha calma y con mucha sabiduría, porque permítame un tantito. Con mucha sabiduría, porque no podemos equivocarnos en esos temas. No podemos equivocarnos en esos temas del rapto, la segunda venida de Jesús, el reino de Jesús, obviamente aquí en la tierra. Esto está en Zacarías. No podemos errar en enseñar estas cosas porque son muy delicadas, y si yo les enseñara algo mal, ustedes se pueden quedar con una mala enseñanza. Entonces es con mucha calma. Quiero leer el comentario, Felipe, pero la verdad no me deja el teléfono. Al rato lo leo, Felipe, no sé qué habrás dicho, o si quieres repetir el comentario, porque no me deja ver tu comentario el teléfono. Entonces no fuiste el domingo, Felipe. Hubieras recibido del Espíritu Santo muchas cosas, hubieras sanado de tu mente y de tu corazón muchas cosas. No pudiste ir, pues ni modo, pero ojalá que puedas ir otro domingo. Sabes que te esperamos y sabes que eres bienvenido en Casa Grande para que oremos por ti. ¿Creen que estoy muy cerca? Mi hermana me hizo la crítica de que me pongo muy cerca de la cámara, entonces no es como que me siento muy lejos o algo así. Ajá, les decía eso, ¿no? Que eres bienvenido, Felipe. Entonces espero que te quedes conectado ahorita. Creo que ya te fuiste. Vamos a enseñar algo muy indispensable como iglesia, que es el rapto o arrebatamiento. Es lo mismo.
Acuérdense que también le puse ahí también resurrección porque nos vamos a dar como que un intro, lo que sigue después de hoy, que es el rapto, ya sigue lo que es la resurrección de los muertos y de nuestro cuerpo transformado. Porque obviamente muchos van a tener duda que si las personas que ya murieron, o bueno, a mí me han preguntado familia y todo eso, me han preguntado que si es bueno o malo incinerar pues a los que se durmieron, los que murieron. Entonces, de todas maneras, el cuerpo pues se vuelve polvo cuando te sepultan en un cementerio, se vuelve polvo y es lo mismo que la ceniza, ¿no? Entonces, vamos a ver ese misterio también, con qué tipo de cuerpo vamos a resucitar o ser transformados, porque no todos vamos a morir. Entonces, bíblicamente vamos a ver todo esto. Bueno, voy a empezar, ¿no? Porque creo que ya son 9:15. A las demás personas creo que se les olvidó que hay transmisión. No pasa nada. Entonces, empezamos a ver, voy a leer el comentario de... ¿Qué? Ah, gracias. Voy a leer el comentario de Felipe. Dice, linda noche, Dios te bendiga. Me quedé sin saldo, sin datos. Te decía que mi madrina está un poco enferma. Está en Tierra Blanca. Y bueno, voy a tomarte esta agua. Si tienen Biblia, abran 1 Corintios 15. Ahí vamos a empezar un poquito la enseñanza. Es el intro de la enseñanza de este tema que nos debe importar a todos. No sé si ya se desconectó mi suegra, pero me gustaría que lo escuchara también porque es muy importante para todos. El tema de hoy es por la razón que muchos nos desesperamos y queremos que nuestra familia acepte a Jesús. Todos escuchan eh, que somos salvos si aceptamos a Jesús, pero no todos saben salvos de qué, porque sí lo han preguntado, ¿no? O sea, somos salvos, pero ¿de qué vamos a ser salvos? Y otros sí saben y se burlan diciendo que vamos a ser salvos de la ira de Dios, del mismo Dios que quiere que lo aceptemos, me explico. Entonces se burlan, pero todo tiene un trasfondo, todo ahorita lo vamos a aprender. Es un tema, les repito, que tengo que hablar despacio, tengo que hablar calmadamente. Es, han escuchado de que Jesús va a volver, pero antes de que Jesús vuelva, está este evento que es el rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos que murieron en Cristo, los que murieron antes de Cristo. Luis, Dios te bendiga, gracias. Los que murieron antes de que el Señor diera su vida en la cruz, resucitarán después de los que ya somos iglesia de Jesús. Entonces vamos a aprender esto, son eventos separados. Lo que es el arrebatamiento, rapto, es separado de la segunda venida de Jesús, es separado de la resurrección de los que murieron antes, los del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así. Y cuando Jesús establece el reino en la tierra es otro evento. Eh, Muchos entienden que el mundo va a explotar y que todo esto, ¿no? Que el mundo se va a acabar. Y tienen la idea de que Jesús viene por su iglesia, pero la tierra no va a ser destruida. La tierra va a ser limpiada por fuego, dice la palabra de Dios. No va a explotar ni nada de esto. Y tú dices, ¡ay, qué alivio! No va a explotar, no va a pasar nada, pero la tierra va a ser limpiada por fuego, que es peor. Porque dice la palabra de Dios que todos los elementos, todo lo que son montañas, todo lo que tú conoces aquí en la tierra va a ser purificado por fuego, fuego del cielo, va a ser quemado, va a ser todo exactamente, Luis. Tierra nueva, cielos nuevos. Entonces no va a sobrevivir nada. Yo a veces veo películas de personas que se salvan en una arca o que se van a Marte a salvarse porque la Tierra va a explotar. Obviamente esas son fantasías de los hombres. La realidad es que el Señor va a limpiar con fuego la tierra y no va a haber nadie que esté en la tierra que se salve de esa
pues destrucción, de esa quemazón. Antes de esa limpieza por fuego está la guerra de Armagedón, que también lo vamos a ver, pero es más adelante, te digo, vamos a empezar poco a poco. Donde los seres humanos, un ejército de 200 millones me parece, imagínate eso, va a querer pelear contra Jesús. Y obviamente ya sabemos quién vence. Esto está en la Biblia, en Apocalipsis, pero hoy vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. Quiero empezar con 1 Corintios 15. Y dice, además os declaro, aquí está hablando Pablo a los Corintios, perdón. Corinto se llama la ciudad. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo nos está diciendo, porque él ya les había enseñado sobre el rapto a la iglesia, que tenemos que perseverar en lo que Jesucristo nos enseñó. Y nosotros los que enseñamos la palabra, o ustedes que ya empiezan a enseñar la palabra, no deben de olvidarse lo que así recibieron. La sana doctrina de Jesús, que es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que debemos predicar todo el tiempo. No predicar fantasías, no predicar mis historias, no predicar mis viajes, sino predicar que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos versos que vamos a ver el día de hoy, casi siempre lo comparto con personas que tuvieron o que tienen algún familiar que falleció. Siempre la Biblia, ahorita lo vamos a ver, nos anima a que animemos a los demás con estas palabras. ¿Por qué? Porque Jesucristo al morir en la cruz venció todo, o sea, primero pagó nuestros pecados, que es lo que nos condena. Después dice la palabra que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí hay una parte que les quiero aclarar porque también he visto en redes sociales mucha que piensa que la Biblia se contradice cuando dice que Jesucristo es la primicia de los que resucitan. Y si lees, Lázaro antes resucitó y algunas otras personas en el Antiguo Testamento resucitan y todos dicen, no, que Jesús es la primicia de los que resucitan. Claro que sí, te explico. Jesucristo es la primicia de los que resucitan de las muertes, pero que no van a morir. ¿Me explico? Porque Lázaro resucitó gracias a Jesús, pero volvió a morir. O sea, él no está vivo ahorita. Elías oró por un niño y resucitó, pero ese niño volvió a morir. ¿Me explico? Entonces Cristo resucitó con el cuerpo, que ahorita vamos a ver que ese cuerpo lo vamos a tener nosotros, es a mucha semejanza. Cristo resucitó para ya no morir con un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué es un cuerpo glorificado? Se puede materializar y él es espíritu. Ahorita vamos a ver también cómo es este cuerpo. Pone un separador. 1 Corintios 15 para los que se acaban de conectar. Hola, Cari. Dios te bendice. Me quiero ir tantito a Mateo 24, porque aquí es el mismo Jesús hablando sobre las cosas que vamos a aprender. Mateo 24. Déjenme que llegue. 24:3. Dice que Jesús estaba sentado. Seré delgado. ¿Quién puso eso? Sí, Luis. Claro que serás delgado. Bueno, ahorita hablamos de eso, ¿va? Vamos a hablar del cuerpo. Cómo vamos a hacer en el reino de Dios. Vamos a ver, ¿va? Aquí estaba Jesús enseñando en el Monte de los Olivos. Y dice que los discípulos lo jalaron aparte y le preguntaron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le dice, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. A muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, te suena familiar todo lo que está pasando en la tierra, habrá diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores. Aquí Jesús está profetizando todo lo que ya estamos viviendo. Obviamente sabes que hay una pandemia, obviamente sabes que hay guerras, también te has dado cuenta que hay pestes, hay guerras, peleas. Dice el Señor, pero esto no es el fin, es el principio de dolores. Y en otra parte compara esto como cuando una mujer va a dar a luz a un hijo. Obviamente tiene dolores, el cuerpo le avisa antes de. Y dice, Jesús dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo quiero decirte que en China, no sé si veas las noticias, en China y lo que viste que está pasando con los estos en Irak, con los de Pakistán y todo esto, ya hay persecución de iglesia. En China te encarcelan, te golpean, te maltratan, si saben que eres cristiano. Si te ven una Biblia, eso es causa de que te golpeen salvajemente. Hay una persecución ya sobre los cristianos, mucho más allá del otro lado del mundo. Gracias a Dios, aquí en Tuxpan, por ejemplo, aún no pasa, pero sí somos, en rancherías, sí ha habido cristianos golpeados. ¿Por qué? Porque Satanás ha implementado unas religiones equivocadas. Por eso Jesús dice que muchos van a decir que van a venir en su nombre, pero son falsos. Que tengamos cuidado de las personas que enseñan según la palabra de Dios y enseñan cosas diferentes a lo que está en la Biblia. Por eso todo el tiempo que los aburro les digo, aquí está mi Biblia y siempre les voy a dar los versículos. Entonces Jesús ya advertía sobre las guerras, ya advertía sobre el montón de religiones, ya advertía sobre que en el versículo 10 dice tropezarán, o sea, serán engañados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otras versiones dice que los hijos van a entregar a los padres a muerte. Yo sé que ya has visto muchas noticias. Creo que en Monterrey hace poco un muchacho mató a sus padrastros, mató a su esposa y mató a sus dos hijos. De esto ya lo estaba hablando Jesús, que son las señales de los últimos tiempos. Entonces Jesús ya había advertido sobre todo esto. El rapto de la iglesia está muy cerca. Ahorita vamos a ver lo que es el rapto de la iglesia. Te estoy diciendo a través de la Biblia, Mateo 24, cómo es que empieza todo esto y ya lo estamos viviendo. Ya hay persecución de iglesia, ya los hijos matan a los padres o los padres matan a los hijos. Ahora el aborto es una moda muy, muy cool según la gente. Y dice en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí se refiere obviamente a personas que dicen una doctrina contraria a la de Jesús. Ya te dije que hay iglesias satanistas, ya te dije que hay iglesias a la muerte. Y si te fijas en YouTube o en Google, para que veas que no te estoy mintiendo, hay una iglesia que adoran al tocino. Hasta lo siento, me da mucha risa, porque no sé por qué adoran un tocino, pero hay una iglesia sobre el tocino, así como lo escuchas, el tocino, lo que comemos, ¿no? Esto lo había dicho Jesús en Mateo 24, no tienes por qué tener miedo sobre el fin de los tiempos. Dijo, no, el rapto viene por nosotros. Ya sé. Me va a dar tiempo de hacer una maleta. Ahorita vamos a ver cómo va a ser el rapto también. Saludos, Fersen. Dios te bendice. Gracias por apoyo. Entonces Jesús había ya profetizado acerca y enseñado acerca de todo esto. Obviamente Él es pues el mejor, el mejor para enseñarnos todo esto. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, hasta el fin, este será salvo. Por eso nos desesperamos a veces. Por eso tu mamá o tu parientito te insiste mucho en que vayas a la iglesia a saber de Jesús. Porque sabemos que vienen todas estas cosas. Y déjame decirte que las guerras estas que te estoy diciendo, las guerras y matanzas que has visto en las noticias y en la tele,
no es nada, es como que un refrigerio sobre lo que viene. Es algo horrible lo que vamos a aprender en esta enseñanza, ¿no? En la que sigue. Porque hoy vamos a aprender sobre el rapto, te repito. Y la otra enseñanza vamos a aprender sobre lo que pasa después del rapto. No te voy a adelantar nada para que me acompañes el otro lunes. Entonces Jesús ya sabía obviamente que el amor de muchos se iba a enfriar. Si tú publicas en Facebook que Jesús está pronto a venir, más de alguien te va a contestar o no te van a decir nada, pero lo van a pensar. Eso lleva años diciendo la gente que viene Jesús y no pasa nada. Lleva mucho tiempo y no pasa nada. Pues déjame decirte, obviamente, que todo lo profético que... No nos vamos a meter a Daniel porque es un tema muy enredado. Pero todo lo que está profetizado que pase antes de la venida de Jesús, te repito, primero es el rapto, después la venida de Jesús. Sí, Jesús viene por nosotros, pero son dos eventos diferentes. Entonces, Jesús ya había dicho sobre todo lo que está pasando ahorita en la tierra. Muchos cristianos dejan de serlo porque se desesperan. Y aquí sé que hay que perseverar hasta el fin. Porque muchos cristianos ven maldad aún dentro de las congregaciones. Y lo primero que hacen es enfriarse porque se desesperan de que, pues la verdad, uno entrega su vida a Jesús. Uno trata de hacer lo mejor que se puede para Jesús. Y muchos piensan, pues no pasa nada, ¿no? Y se desesperan porque no pasa nada y se enfrían, porque ven que hay mucha maldad, porque ven que el pastor de no sé cuánta iglesia falla. No, en la tele aparece que el pastor no sé qué otra cosa, pues resultó pedófilo o cuánta cosa. Y a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, dijo Jesús. Dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? Vamos ahora así a donde estábamos, en 1 Corintios 15, donde Pablo obviamente, yo veía una enseñanza y tiene mucha razón este pastor que dijo esto. Solo Pablo habla sobre el rapto de la iglesia. Pedro no dice nada. Perdón, Juan y todos ellos tampoco no dicen nada acerca del rapto. Obviamente, en el Apocalipsis, Juan obviamente menciona mucho sobre los eventos futuros. Pero también estaba reflexionando en este comentario de este pastor, que solo a Pablo se le enseñó lo de la resurrección de los muertos, pero recordaba el momento en que que Lázaro murió, perdón, donde sale su hermana y le dice al Señor, sí, yo sé que va a resucitar hasta la resurrección de los muertos. Hizo una mención sobre un misterio que yo creo que los demás discípulos o no sabían o no lo nombraron en ninguno de los evangelios. Pero Marta, su hermana, la hermana de Lázaro, lo menciona. Dice, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección de los muertos. Ellos eran una familia, eran dos hermanas y un muchacho, Lázaro, que era del círculo cerrado de Jesús, privado, ¿no? Era con los que platicaba, cotorreaba lo que quería, ¿no? Y esto me da a entender que a ellos les hizo esta mención. Entonces, ya vimos que Jesucristo nos adelanta todo lo que va a pasar antes de el principio del fin, vamos a llamarlo así. Y Pablo obviamente a los corintios les dice que perseveren en la doctrina que se les enseñó, que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ya después dice ahí que se le apareció a Cefas, a los 12 y después a 500 personas. Entonces nos brincamos al versículo 13 donde dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque perdonen si soy un poco trabalenguas, pero así está esto, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Me voy a brincar hasta el 20 para no enredarlos. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Te repito este dato. Si tú piensas que la primicia debería ser de los que resucitaron, es el niño que resucitó Elías, porque es el primero que me acuerdo ahorita. Te repito, ese niño volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Y todos los que hayan resucitado antes de Jesús volvieron a morir, pero Jesús resucitó con el cuerpo glorificado. Un cuerpo que ahorita vamos a ver cómo es. Tal vez si nos dé tiempo, tal vez no. Dice que la muerte entró por Adán. Esto también es algo que piensan que se confunden los que estudiamos la Biblia, donde dice que la serpiente, no, perdón, que Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto iban a morir, y la gente dice comió el fruto y no se murió. Pero él obviamente no se refería a que la manzana, vamos a poner ejemplo que fuera una manzana, el fruto no sabemos cuál es. Vamos a decir que tenía veneno. No es así, o sea, no al momento de morder el fruto o consumir el fruto, lo que sea, no significaba que iban a morir en ese momento, sino que iban a tener una muerte, pues, carnal, espiritual. Sus ojos obviamente fueron abiertos y ahora tenían vergüenza, ahora sabían lo que era el pecado y todo esto, y el pecado es lo que nos hace que estuviéramos muertos espiritualmente. Entonces, ¿de qué voy a ser salvo? Voy a ser salvo de una destrucción, de una limpieza de la tierra, de una guerra donde dice la palabra de Dios que nunca ha habido una matazón, vamos a decirlo así, estoy parafraseando, donde nunca ha habido tanta muerte, donde nunca ha habido tanto salvajismo, nunca ha habido tanta sangre. Dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, o sea, va a haber un exagerado y nosotros vamos como iglesia de Jesús. Porque si algún día dijiste, sí Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados e inscríbeme en el libro de la vida, déjame decirte que si lo hiciste de corazón y perseveras en las enseñanzas que los pastores o líderes dan de las iglesias, todo conforme a la Biblia, déjame decirte que si perseveras en esa doctrina que es de Jesucristo, de que Él murió por nuestros pecados, de que fue sepultado, de que Él resucitó, vas a ser salvo todo esto. ¿Cómo Jesús nos va a transportar? ¿Cómo es que si mi comadre o mi compadre se murió hace 20 años y su cuerpo ya es polvo, cómo es posible que va a ser levantado de la tierra? ¿Cómo es posible que, pues yo creo que los que no estudian la palabra se imaginan un zombie o una persona pues mal físicamente, ¿no? Entonces vamos a leer un poco más para que no nos confundamos. Dice 22, porque así como en pecado todos mueren, en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que fue la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero esto ya es más adelantito. Vamos a... Antes de que te enseñe cómo va a ser el cuerpo, nos pasamos a 1 Tesalonicenses 4. Aquí este versículo me gusta mucho porque la verdad sí anima a las personas. Si estás con tu Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, para que no estén tristes, como los otros que no tienen esperanza. Si te das cuenta, yo no sé si has puesto atención, cuando a alguien que no conoce a Dios y se le muere un familiar, no es que los cristianos seamos feos y duros, claro que no. Pero dice la palabra de Dios que para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Eso es vamos a llamarlo misterio, porque sabemos que si morimos y estuvimos con Cristo como
obviamente perseverando en sus enseñanzas. Sabemos que morir es ganancia porque ya no estamos propensos a este mundo que nos obliga casi a pecar. No estamos propensos en este mundo a caer en algún pecado fuerte, en alejarnos de Dios. Entonces, el morir es ganancia, dice Pablo, porque también lo dijo Pablo. Entonces, te leo esto porque anima a las personas a saber que Jesús tiene preparado para nosotros algo muy importante. Entonces dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra al Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor, estoy en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con voz de trompeta, y con trompeta de Dios, perdón, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es donde está el misterio, que la religión, yo llamo religión a lo que el humano inventó. Nosotros sabemos que nosotros seguimos a Jesús, no es que seamos los chidos, vamos a decirlo, pero somos los que tenemos la verdad, somos los que seguimos a Jesús, y esto no es una religión inventada por el hombre, es una enseñanza y una relación de un Dios vivo que dio su vida por nosotros, y no le podemos llamar religión porque Dios mismo nos dejó su palabra y sobre eso vivimos. Por eso perseveráis en la doctrina que se nos enseña, porque tienes que perseverar, no caer en tonterías de adorar a tocino, de caer en pues otras cosas, ¿no? Solamente Jesús es el camino al Padre. Y dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra es traducida como arrebatado, pero pues hay varias traducciones, ¿lo sabes? Aparece como raptados. Por eso se llama el rapto también. Así llames arrebatamiento o rapto, está bien dicho. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí me está diciendo que cuando suene la trompeta, porque vamos a escuchar una trompeta, me gustaría hacerles el ruido, pero no, qué bonito me voy a estar haciendo. No voy a hacer ¿cómo se llama? El sonido de la trompeta, que oso. Dice Isabel, pero no todos seremos salvos aunque seamos cristianos. Claro que sí. Esto es algo que también les voy a enseñar más adelante, y lo cual a muchos no les gusta que enseñe esto, pero ya saben que a mí me gusta decir la verdad diplomáticamente. Con la palabra dice ahí, aprovechando el comentario de Isabel, que muchos cristianos enseñaron la palabra de Dios. Bueno, muchos cristianos. Muchas personas enseñaron la palabra de Dios. Muchas personas fueron ocupadas para hacer liberaciones de demonios. Muchas personas fueron ocupadas para que las personas sanen. Muchas personas fueron ocupadas para lo que tú quieras en la iglesia. Pero cuando Jesús venga por su iglesia, le van a decir, oye Jesús, pero si yo hice esto en tu nombre, yo hice aquello, yo hice bla, bla, bla. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, que yo no los conozco, hacedores de maldad. Porque hay que tener mucho cuidado. Acuérdate que en Corintios también dice que sin amor nada somos. Hagamos lo que hagamos, sin amor nada somos. Entonces, ese es otro tema. Entonces, cuando suene la trompeta, en un tono que tú puedes buscar en YouTube, en Google, el tono final, que es el tono de reunirse, es con un shofar, con un cuerno de carnero. Se va a escuchar y todo lo que somos iglesia lo vamos a escuchar. Dice la palabra de Dios que todo el mundo va a ver cómo Jesús nos lleva. Dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Me explico? Espero, si no estás entendiendo alguna parte o te trabaste en alguna parte, me puedes preguntar. Veo dos comentarios, pero si tu comentario está ahí, te lo puedo
aclarar. Entonces suena la trompeta, resucitan pues los muertos en Cristo, y los que estemos vivos, por ejemplo, que hoy viniera Cristo, al sonar, ¿cómo arrebatado es el llevado? No entendí mucho tu pregunta. Eh, dice la palabra de Dios que vamos a ser arrebatados. Entonces aparece Jesús en las nubes, le dice al Espíritu Santo, tráeme a mi iglesia, y la ropa que traemos pues es material, es algo que no puede entrar en el cielo. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Somos llevados a las nubes junto con Jesús. El pastor que siempre nos enseña dice que esto parece una fantasía, parece película, pero es algo bíblico. Y la Biblia, por ejemplo, dice sobre guerras y sobre terremotos y sobre cosas, todo se cumple, todo lo que dice la Biblia se cumple. Y si todo lo que la Biblia se cumple y los científicos no pueden contradecir esto, sino que al contrario, cuando un científico se mete tanto tratando de contradecir la Biblia, ese científico se vuelve a Dios. Decía, creo que Luis Pasteur, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces, mientras más estudien los científicos, más se dan cuenta que todo lo que dice la Biblia es real. Entonces, seremos arrebatados, seremos raptados. Dice la palabra, como el ladrón en la noche va a venir el Señor y nos va a llevar. Uno va a estar haciendo la comida y el otro se va a ir. Uno va a estar manejando y el que va al lado se puede desaparecer. Es una desaparición. Ese va a ser el rapto. Así va a ser el rapto. Entonces, cuando suene la trompeta, dice la palabra de Dios, que seremos arrebatados por el Espíritu Santo. Así es, aunque estemos vivos, Cristo viniera, seremos... Exactamente, es lo que estamos leyendo justamente ahorita. Los que estaban en Cristo, déjenme decirles, los que murieron en Cristo, van a ser sacados, los ataúdes se llaman, o las tumbas, van a ser abiertas. Y va a salir de ese lugar, va a salir un cuerpo, pero transformado. Eso lo vamos a ver ahorita también, obviamente. Entonces, después de que pase eso, de que los muertos hayan resucitado, nosotros, si estamos vivos, por ejemplo, iba a poner el ejemplo, que si mañana fuese este evento, dice Jesús obviamente que solamente, cuando Él estaba en la tierra, solamente el Padre sabe cuándo va a ser la fecha, pero los que estudian la teología ya dicen que esto ya tuvo que haber pasado. Pero obviamente Jesús está teniendo misericordia porque falta bastante gente que lo acepte. Entonces, al sonar la trompeta, te repito, resucitan los que murieron en Cristo. Si estamos vivos, nosotros también vamos a ser raptados, pero regresamos obviamente a 1 Corintios 15, en el versículo 35. Dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y en el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras, perdón, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces, otra carne es la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Aquí está poniendo Pablo, siempre la Biblia compara con sembradíos y árboles. Ponte a pensar esto, si tú siembras una semilla de limón, o vamos a poner este ejemplo de la semilla de mostaza, es redonda, es oscura, es un cuerpo. La semilla es muy pequeña, es oscura, me parece, es redonda, ese es un cuerpo. Pero si tú la siembras, pues en tierra fértil, la riegas y tienes un poco de paciencia, perseveras y tienes paciencia, cuando nace pues
la rama, no sé cómo se llama, perdón. Entonces ya es otro cuerpo, ¿me explico? Esa semilla dice que llega a ser un árbol muy grande. Por eso Jesús lo compara. Si estuviste en la enseñanza pasada, la de la fe, te das cuenta que Jesús en esa enseñanza no está hablando de tamaño de fe. Está hablando de que la semilla, siendo aún pequeña, se vuelve un árbol gigante. Entonces, si tú siembras una semilla, es un cuerpo. Pero es necesario que esa semilla, si tú has visto, se parte la semilla y sale un brote. Ya me acordé, se llama brote. Sale un brote que va creciendo y hace otro cuerpo. Asimismo, dice la palabra de Dios, que los que murieron, su cuerpo pudo haber sido quemado, su cuerpo pudo haber sido lo que tú quieras. Hay muchas maneras de morir. El cuerpo, perdón, es que estoy leyendo, el cuerpo que fue sembrado, vamos a llamarlo, va a resucitar glorificado. Eso lo enseña la palabra. Dice, ¿dónde me quedé? Ah, en el 44. No, perdón, en el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, esta carne que obviamente siempre nos hace pecar, se siembra en corrupción. Ay, ¿dónde está? Ah, y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, porque todos pecamos, te repito. Resucitará en gloria, un cuerpo, obviamente, ya como premio eh, sobre la perseverancia, o sea, porque fuimos perseverantes en la palabra de Dios, fuimos obedientes a Jesucristo nada más. A Jesucristo, por favor entiéndeme esto, no te ofendas. Solamente Jesús puede llegar, puede salvarnos, porque el que cree en Jesús es salvo de todo esto. Hasta el mar entregará a sus muertos, exactamente, Luis. Pero obviamente ese es un evento que sigue después de este. Dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, alma vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero fuimos carne, después vamos a ser espíritu. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, este está refiriéndose a Jesús, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es Adán, el segundo hombre es Jesús. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Bueno, ahorita te voy a enseñar eso. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero os digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta materia que tú estás viendo ahorita en este video no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Aunque haya ahorita dos personas en el cielo, en el tercer cielo, creo que ya vimos sobre el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Solamente hay dos hombres, que es Elías y Enoch, que fueron llevados vivos a ese lugar. Obviamente, cuando pasen algunos eventos de los que vamos a aprender, van a bajar porque tienen que morir, porque no puede heredar el reino de Dios sangre ni carne. Sus cuerpos también tienen que morir para ser glorificados, transformados. Y fíjate lo que dice el 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. Exactamente, todos vivirán eternamente. Esto es la muerte, por eso Jesús es vida eterna. Yo quiero decirte, y muchas veces lo he publicado a manera de que la gente lo agarre como lo quiera agarrar. He publicado, yo soy eterno, soy inmortal. Aunque no lo creas, soy una persona eterna si sigo perseverando en la enseñanza de Jesús. Y dice el 51, lo voy a repetir. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que dura un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible, está hablando de la carne que se corrompe, que se pudre,
que se desgasta. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, lo espiritual, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces nos está hablando Jesús que a la final trompeta, todos vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado. Este es un cuerpo espiritual. Dice la palabra de Dios que tendremos cuerpos como los de los ángeles. Perfectos. Y Luis decía, voy a ser delgado. Los que somos gorditos, Dios nos va a dar un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal. El cuerpo que vamos a tener no se corrompe, no se pudre, no le pasa nada. Como ahorita nos podemos raspar, nos podemos quemar, nos podemos morir y nos vamos a podrir, los gusanos nos van a comer y todo eso. Pero el postre cuerpo que nos va a dar Jesucristo no va a ser corruptible, no se va a desgastar, va a ser eterno. Vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Sí, de hecho es a semejanza de él, Luis. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es Jesucristo. Ayer, para los que siguen la página de Casagrande, le dije a una niña, dibújame a Jesús. ¿Cómo te lo imaginas? Y ya que me lo dibujó y le di sus características a través de la Biblia, le dije, este es Jesús cuando vino a la tierra, con sus guarachitos, con su ropa chida, con su manto y todo esto que él usaba. Pero ahora, si lees el Apocalipsis, porque lo vamos a ver, déjame decirte que ya se acabó la hora, ya por eso le estoy frenando, ya en la siguiente les voy a enseñar. El cuerpo del Señor es como, obviamente Él es Dios, pero nosotros vamos a ser transformados como los ángeles, vamos a tener un cuerpo espiritual donde nos podemos materializar, nos podemos transportar. Si estuviste en las enseñanzas de los ángeles, te darás cuenta de la velocidad que se mueven los ángeles. Esta es la velocidad del sonido. Entonces creo que son 200.000 kilómetros por hora. Bueno, esos son detalles aparte. Entonces dice la palabra de Dios que perseveremos hasta el final en la sana doctrina de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie más nadie va al Padre si no es por Él. Nada más Él. Este es algo que Satanás ha movido bastante. No es posible que haya humanos adorando tocino, no es posible que haya humanos adorando muñecos y cosas de estas. Jesús es el único camino a la verdad y la vida. ¿Sabes para qué vamos a ser raptados? ¿Para qué vamos a ser arrebatados por el Espíritu Santo con un cuerpo transformado? Para escondernos 7 años en el cielo. 7 años, ¿estás escuchando bien? Estamos hablando de vida eterna, pero la vida eterna vamos a aprender en dónde va a ser después de todos estos eventos que vamos a aprender. Vamos a ser arrebatados para ser cubiertos por el Señor en el cielo. Mientras en la tierra hay una matazón, hay persecución, hay cuanta cosa, gente llorando, gente sufriendo, porque después del rapto de la iglesia vamos a desaparecer, literalmente vamos a desaparecer ante los ojos de las demás personas, de los que no aceptaron nunca a Jesús, vamos a desaparecer. Te digo, va a estar tu tía al lado tuyo y si tu tía nunca aceptó a Jesucristo, tu tía va a ver cómo tú desapareces. Y tu ropa ahí se queda, porque tu ropa obviamente no puede entrar al reino del cielo. En un abrir y cerrar de ojos, lee todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. En un abrir y cerrar de ojos va a pasar esto. A la velocidad de un rayo, dice la palabra de Dios, nosotros, así, en lo que tú parpadeas, ya fuimos desaparecidos, ya fuimos transformados, ya hubo resurrección de muertos y Jesús nos recibe en las nubes. Esto lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, si lo gustas leer cuando acabe esta transmisión. 1 Tesalonicenses 4 dice que Él nos recibe en las nubes. Es una película de ficción, lo que tú quieras, pero te digo, si cada coma de la Biblia se ha cumplido, esto también va a ser cumplido, aunque suene muy fantasía. Vas a decir, ¿cómo vamos a volar? Y dice la palabra de Dios que muchos dijeron, ¿cómo? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a resucitar los muertos si yo cremé a mi tío? Si, por favor, nadie se me ofenda, si mi pariente no tenía un brazo,
déjame decirte que este cuerpo transformado, este nuevo cuerpo, va a estar completo y va a ser perfecto y va a ser semejante al de Jesús, un espíritu vivificado, un espíritu poderoso, un espíritu donde vamos a aprender, no os voy a adelantar. Entonces a la final trompeta, la gente va a desaparecer literalmente de la tierra y vamos a ser recibidos en las nubes junto con los que estuvieron muertos. Si este suceso pasara mañana, tus parientes que murieron, tus parientes, tus familiares, tus amigos que murieron en Cristo, que aceptaron a Cristo, van a ser resucitados, van a ser transformados. Y nosotros que estamos vivos, si esto fuera mañana, nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados, arrebatados, y vamos a vernos cara a cara con nuestros parientes que murieron. Esto, nos vamos a volver a ver, nos vamos a reunir con Jesús en las nubes. Después viene un viaje nupcial, que no te voy a decir ahorita, pero te voy a decir después. Claro que vamos a aprender todo poco a poco. Vamos a recibir y nos vamos a ver perfectamente. Y mucha gente tiene la pregunta de, ¿nos vamos a reconocer cuando estemos en el cielo? ¿Nos vamos a acordar de lo que está aquí en la tierra? Sí, nos vamos a acordar. Vamos a tener memoria de lo que vivimos aquí en la tierra. Vamos a tener memoria de en dónde estamos. Vamos a saber dónde estamos. Nos vamos a conocer. Porque allá arriba vamos a ver a nuestros personajes favoritos, a nuestras personas favoritas de la Biblia. Yo obviamente vamos a correr todos primeros con Jesús. Es el más importante. De ahí yo creo que voy a ir a ver a mis abuelitos. De ahí yo creo que voy a ir a ver a Elías. Yo creo que voy a preguntarle muchas cosas a Lázaro. Y vamos, bueno, ya estoy divagando. Entonces, vamos a tener oportunidad de que si morimos en Cristo Jesús, si tú aceptas y sigues la doctrina de Cristo Jesús, si tú perseveras en la enseñanza que es de Cristo Jesús nada más, vamos a ser arrebatados, vamos a conocer y volver a ver a nuestros parientes, vamos a ser transformados y vamos a vivir para siempre con Jesús. Pero primero van a ser 7 años en el cielo. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza. También hay otra resurrección, que es la resurrección de vergüenza para condenación. Los que están, y por si es que te preguntaste, y los que murieron, porque te dije de los que murieron en Jesús, van a ser resucitados y transformados. Y tú te preguntarás, ¿y los que se murieron no siendo cristianos? Esa es lo vamos a ver en la enseñanza que sigue, es la resurrección para condenación, que será 1000 años después de que nosotros hayamos sido transformados, ya sea muertos o vivos. Van a ser 1000 años después y van a ser resucitados, van a ser levantados para condenación. Van a ser pues castigados por los pecados. Todos los que se burlaron de Jesús, porque todos hemos visto gente burlándose de Jesús y nos quedamos callados. Algunos hermanos no se quedan callados y pues han llegado hasta los golpes. Pero no te molestes si alguien insulta a Jesucristo, porque va a recibir su condenación, su pena, no sé cómo se diga legalmente. Entonces, esto fue la primera parte del rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos. Espero no hayas tenido dudas. Déjame leerte Romanos 10, 9, 10 ya para irnos. Espero que nadie se haya ido. Romanos 10, 9, 10 es el boleto para todo esto que te estoy diciendo. ¿Cómo yo puedo aceptar a Jesús? Más adelante vamos exactamente, Jesús. Ese es el viaje nupcial, Luis, el que te quiero decir. Les voy a adelantar tantito ya que Luis dijo eso. Jesucristo, literalmente, Luis, vamos a vivir. La Biblia también habla de cómo es la Nueva Jerusalén. Es una ciudad de oro. Es una ciudad de un río de cristal. Hola, hermana Ana Rosa. Se queda la grabación. Gusto saludarla. La Nueva Jerusalén, donde vamos a vivir un ratito allá arriba, es de oro. Es impresionante, es la palabra. Entonces, a eso se refiere Luis, literalmente. Está así, bueno, ya debe estar hecha una ciudad muy hermosa de oro, con portones de perlas y de piedras preciosas y un mar de cristal. Hasta canciones hay. Entonces, ¿qué les decía? Ya Luis me sacó de la jugada. Pero bueno, eso va a ser, vamos a vivir 7 años allá arriba, mientras acá abajo hay una destrucción total.
Entonces, les decía, el viaje nupcial es un viaje con Jesús, cuando Él después de las nubes nos lleva a un paseo nupcial, dice la palabra de Dios, y nos enseña todas las cosas y todas nuestras dudas que tuvimos acerca del universo, nos las va a enseñar. Y también en las bodas del Cordero va a haber una comida, así como lo oyes, una comida con Jesús en la mesa y todos los que nos conocemos y los que conocimos, ahí van a estar. Y bueno, esas son las bodas del Cordero, eso es un adelanto sobre lo que va a pasar después de todos estos sucesos, eventos. Hoy aprendimos la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo, somos nosotros, solamente los que creen en Jesús y nadie más. Los que decimos Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, tenemos la certeza, la esperanza que Él va a venir por nosotros. Exactamente, es una cena, Cari, bueno, habla de comida. Va a ser impresionante. Me gustaría verlos a todos, bueno, me gustaría verlos a todos ustedes en esa comida con Jesús. Tendremos una eternidad para estar con Él, preguntarle lo que queramos. Tenemos muchas preguntas, yo lo sé. Entonces, ese es otro tema, las bodas del Cordero, el viaje nupcial. Y bueno, aprendimos esto, te digo, el arrebatamiento de la iglesia está pronto. La venida de Jesús es otro evento, pero también obviamente es impresionante, está en la Biblia. Y qué mejor sería que todos fuéramos salvos, que todos nos viéramos en las nubes, que todos viviéramos para siempre con Jesús. Hay que perseverar en la palabra de Dios. Aunque veamos que no tenemos resultados, aunque nos enfermemos, aunque se nos mueran 1000 al lado o 10,000 al otro lado, hay que perseverar en la palabra de Dios. Hay que obedecer a Jesús hasta el final. Todos pecamos, te repito, pero gracias a Jesús todos podemos arrepentirnos y Él está presto para perdonarnos y hacernos mejores personas. Dios te bendiga. La única petición que hay es de Jenny. Me dice que le duele la espalda. Entonces ayúdenme a orar por ella. Le duele la espalda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de tu adoradora, Señor. Te damos gracias por la vida de Jenny, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Espíritu Santo, que por favor, por amor, restaures, Señor, su cuerpo, Señor. Que si es algún espíritu inmundo que está atacándola a ella, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento y a esta hora la suelta en el nombre de Cristo Jesús. Ella es libre por la sangre de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que así lo haces y conforme a su fe, Padre, en el nombre de Jesús, porque ella lo pidió así, se ha hecho. Entonces, gracias, les pido oraciones por nosotros, les pido oraciones por la iglesia, por los pastores, por los líderes, por nosotros también, por mi esposa, nuestros conocidos. Oremos unos por otros porque es lo que le gusta al Señor. Te decía ¿cómo se llama? De los que no han aceptado a Jesús. Hay que orar y hay que orar unos por otros para que el Señor en ese día del rapto no nos diga alejaos de mí, sino que diga entra al gozo de tu Señor. Va a haber dos palabras, y déjame decirte que una de ellas es entra al gozo de tu Señor y la otra es apartados de mí. Entonces no vamos a ser de los que nos vamos a apartar, vamos a luchar para ser gratos ante los ojos de Dios, para que seamos arrebatados con la iglesia del Señor, vernos en las nubes y ver a nuestros parientes que aceptaron a Jesús, por supuesto, allá con Jesús. Bueno, ya me estoy alargando bastante. Dice Luis que por sus hermanos, ayuden a morar por los hermanos de Luis para que todo espíritu de engaño, que todo espíritu de brujería los suelte en el nombre de Cristo Jesús, que todo espíritu que ha levantado pensamientos inicuos sea destruido, sea callado en el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, allá donde están los hermanos de Luis, Señor, sus 3 hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, sean libres, Padre, en el nombre de Jesús, de toda enfermedad, sean libres de todo ataque de brujería, sean libres de todo mal pensamiento que se ha levantado en su mente, todo aquella mala doctrina que ha levantado el enemigo sobre ellos. Te pido en el nombre de Jesús, los destruyas, calles la boca de todo espíritu inmundo, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a dar hasta las 10:15 si gustan, si tienen alguna duda. Karina
escribió algunas de sus dudas. Perdón si no entendí, pero ya después leí que te contestaron. Si tienen alguna duda del tema que se dio el día de hoy, obviamente las contesto. Si su pregunta es acerca de la enseñanza del otro lunes, obviamente no se lo voy a decir, no se los voy a adelantar, pero si tienen alguna duda, mejor les voy a dar 3 minutos. Creo que hasta las 10:15 es mucho. Si tienen alguna duda de esto, se las contesto con todo gusto. El hermano José Luis me pidió una enseñanza acerca de la muerte, porque vienen los días estos de muerte, ¿no? En la... Voy a tratar de que si es un jueves darla, porque les quiero enseñar cómo la Biblia dice qué es lo que pasa, según la Biblia, cuando uno muere. ¿Qué pasa? O sea, ya me morí, ¿qué sigue? Entonces les quiero enseñar eso a través de la Biblia, pero también hoy no va a ser eso. Si tienen alguna duda, hasta el momento no hay ninguna duda. Si no, pues nos vamos a ir. Creo que todos hoy entendieron. Si tienen una duda, estoy para servir, obviamente. Les adelanto un poquito. Tengo la idea de hacer un podcast de video donde voy a hablar temas de este tipo. Es un poco más largo, pero va a ser grabado, no va a ser en vivo. Voy a tratar de hacer videos grabados para dar enseñanza de este tipo. Hay varias cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, la enseñanza de los ángeles, que tuve que dársela en 3 partes porque no alcanza el tiempo. Voy a tratar de hacer una enseñanza resumida y empezaré a subir videos a mi canal de YouTube. Luego se los paso. Ahorita tiene videos de tonterías, no lo abran, no lo vayan a abrir. Pero sí voy a hacer videos acerca de temas muy interesantes. Claro, obviamente que acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Por ejemplo, este tema del rapto, este tema de la venida de Jesús, la guerra del Armagedón, el Apocalipsis y nuestra vida eterna cuando Jesús vuelva a pisar la tierra. Porque déjame decirte que Jesús no va a recibir en las nubes porque no pisa la tierra, porque Él ya es un cuerpo santificado. No puede pisar una tierra llena de pecados porque Él es santo, Él es todo santidad. Entonces por eso es en las nubes. Sí, ya ven, le estoy sacando una duda sin querer. ¿Por qué en las nubes? Porque Jesús aún no va a pisar la tierra, porque la tierra está maldita aún, la tierra está llena de pecado, y Él es la persona más santa que existe, y no puede, pues, pisar este lugar tan feo. Por eso es en las nubes. Pero después de que el Señor, nuestro Padre, haya entregado a todos los enemigos en sus pies, Él baja, esto está en Zacarías, no les voy a decir para que no se me adelante. Él baja aquí a la tierra, vuelve a pisar la tierra y la tierra también es transformada. No me voy a adelantar más. Pero por eso es que nos recibe Jesús en las nubes, porque no pisa la tierra, porque la tierra está llena de pecado y Él es todo santidad. Se acabó el tiempo, nadie me preguntó nada. Dios lo bendice. Gracias por el apoyo. Espero que el lunes estén interesados en lo que sigue de esta enseñanza. A mí me emociona, ya me emocioné, quisiera decirles más, pero ya se acabó. Siempre nuestro pastor nos dice que debemos de durar 1 hora en la enseñanza y ya me pasé 10 minutos. Dios los bendice, gracias por su apoyo, los bendigo en el nombre de Jesús. Estén haciendo lo que estén haciendo y donde quiera que estén, Dios los bendiga, el Espíritu Santo los acompañe y la paz del Señor sea sobre sus vidas. Sí, va a estar, la verdad ya quisiera decirles, pero no, nada. Aquí nos va a dar la 1 de la mañana. El jueves, ay, no sé, es que el jueves el pastor me dice que las enseñanzas tienen que ser de sanidad, las enseñanzas tienen que ser de milagros, y pues este tema no entraría en eso y me va a llamar la atención. Entonces, para evitar que me llame la atención o que me digan algo, la continuamos el lunes, Luis, mejor. Voy a tratar de profundizar más para que obviamente nos emocionemos todos con esto que viene de parte de Jesucristo. Y si no viene el Señor en esta semana, nos vemos el lunes, ¿va? Dios los bendice, hasta luego.